Existe una creencia astrológica según la cual cada signo del zodiaco posee una luz extraordinaria, pero también una sombra que solo aparece cuando las circunstancias la despiertan. En Sagitario, esa sombra no nace de la crueldad gratuita ni del deseo de dominar a otros. Surge cuando su espíritu, gobernado por el fuego y por la expansión de Júpiter, siente que han intentado romper aquello que considera sagrado, la libertad, la verdad, la dignidad y la confianza. Es entonces cuando la bondad que normalmente guía sus pasos deja paso a una fuerza tan intensa como un incendio alimentado por el viento. Sagitario suele recorrer el mundo con una actitud abierta. Confía, inspira, enseña y comparte entusiasmo con quienes se encuentra en su camino. Su naturaleza prefiere construir antes que destruir, explorar antes que encerrarse en el resentimiento. Sin embargo, esa generosidad no debe confundirse con debilidad. Cuanto más noble ha sido su entrega, más poderosa resulta la transformación cuando descubre una traición profunda. La maldad de Sagitario, desde la visión simbólica de la astrología, no aparece de inmediato. Se va forjando como un volcán cuyo interior acumula presión durante largo tiempo. Tolera errores, perdona palabras impulsivas e incluso concede segundas oportunidades cuando percibe arrepentimiento sincero. Pero cada mentira, cada manipulación y cada intento de limitar su independencia añade una nueva capa de fuego bajo la superficie. Llega un instante en el que la montaña deja de contener la lava. En ese momento desaparece el arquero sonriente y aparece el guerrero que apunta con absoluta precisión. No necesita elevar la voz constantemente porque sus acciones hablan con mayor contundencia que cualquier discusión. La distancia sustituye a la cercanía, el silencio reemplaza a las explicaciones y la indiferencia ocupa el lugar donde antes existía afecto. Esa capacidad para cerrar definitivamente una etapa es una de las expresiones más temidas de su lado oscuro. La influencia de Júpiter concede a Sagitario una visión amplia de las consecuencias. Cuando decide actuar desde su sombra no suele hacerlo movido por un impulso pasajero, sino convencido de que ha llegado el momento de restablecer un equilibrio que considera roto. Bajo esta interpretación simbólica, no busca simplemente herir, sino demostrar que toda acción genera una respuesta inevitable. También existe una dureza verbal característica de este signo cuando la ira alcanza su punto máximo. Las palabras de Sagitario pueden convertirse en flechas que atraviesan cualquier máscara. Posee una habilidad especial para detectar contradicciones, hipocresías y debilidades ocultas. Si decide utilizarlas como arma, pocas personas salen indemnes porque no dispara al azar. Cada frase encuentra exactamente el lugar donde más duele. Sin embargo, incluso en medio de esa oscuridad permanece una diferencia fundamental respecto a otros modos de entender la maldad. Sagitario rara vez disfruta prolongando el sufrimiento. Su naturaleza necesita avanzar. Una vez lanzada la flecha, continúa su camino. Permanecer anclado en el odio representa otra forma de prisión, y ningún signo de fuego acepta vivir encadenado demasiado tiempo a emociones que impidan seguir creciendo. Cuando alguien intenta controlar su destino, ridiculizar sus ideales o destruir su esperanza, despierta un instinto casi legendario. Es como si el centauro recordara que no solo es un explorador de horizontes, sino también un protector de aquello que considera justo. La batalla deja entonces de ser únicamente personal y adquiere una dimensión épica. Defender su esencia equivale a defender el fuego interior que alimenta toda su existencia. La sombra sagitariana también puede manifestarse mediante una frialdad inesperada. Quien estaba acostumbrado a su alegría descubre una muralla imposible de atravesar. Las puertas permanecen cerradas y el pasado pierde cualquier derecho a reclamar un lugar en el futuro. No suele haber escenas interminables ni intentos constantes de reconciliación. Cuando el ciclo concluye, el arquero recoge su arco y dirige la mirada hacia otro horizonte. Paradójicamente, esa misma intensidad constituye la prueba de la inmensa capacidad de amar y creer que posee este signo. Solo quien ha entregado una parte importante de sí mismo puede experimentar una decepción tan profunda. Por eso la maldad de Sagitario no nace del vacío, sino de una herida infligida sobre valores que considera inviolables. La astrología presenta así una enseñanza simbólica: cuanto mayor es la luz de un signo, mayor puede ser la fuerza de su sombra cuando pierde el equilibrio. En Sagitario, esa sombra representa el fuego descontrolado que consume todo aquello que intenta aprisionar su espíritu. Pero la esencia de este signo siempre encuentra un camino para regresar a su naturaleza más elevada. Después de la tormenta, el arquero vuelve a levantar la vista hacia las montañas lejanas,
comprende que ninguna victoria obtenida desde el rencor supera a la conquista de un nuevo destino y transforma las cicatrices en experiencia, la experiencia en sabiduría y la sabiduría en una fuerza indomable que vuelve a impulsarlo hacia horizontes donde la verdad, la libertad y la esperanza recuperan el lugar que siempre les perteneció. Existe un instante especialmente simbólico en el que la sombra de Sagitario deja de ser una simple reacción emocional y se convierte en una determinación inquebrantable. La astrología asocia este proceso con la naturaleza mutable del signo. Aunque pertenece al elemento fuego, no arde siempre de la misma manera. Su llama evoluciona, aprende y se adapta a cada experiencia. Precisamente por ello, cuando la oscuridad consigue despertar en su interior, no suele hacerlo mediante explosiones constantes, sino a través de una transformación silenciosa que cambia para siempre su manera de mirar a quien ha cruzado ciertos límites. En ese estado, Sagitario desarrolla una claridad extraordinaria. Donde antes veía posibilidades de reconciliación, comienza a observar patrones repetidos, promesas incumplidas y señales que durante mucho tiempo había preferido ignorar. Su intuición, impulsada por la expansión de Júpiter, conecta los acontecimientos como si contemplara un mapa desde las alturas. Comprende que algunos combates no se ganan insistiendo, sino retirando toda la energía que alimentaba una relación, una alianza o una causa que ha perdido su autenticidad. La aparente maldad que otros pueden percibir nace, en realidad, de una decisión radical de no volver a entregar aquello que fue despreciado. Sagitario deja de justificar comportamientos ajenos y rompe el hechizo de las falsas expectativas. Esa actitud puede parecer despiadada para quienes estaban acostumbrados a su generosidad infinita, pero representa una forma de supervivencia espiritual. El arquero entiende que proteger su fuego interior resulta más importante que intentar salvar a quien ha elegido permanecer en la oscuridad. También emerge una cualidad estratégica poco conocida. Aunque suele actuar con espontaneidad, cuando ha sido profundamente herido aprende a observar antes de avanzar. Analiza el terreno, estudia las intenciones y espera el momento adecuado para actuar. No se trata de una paciencia nacida del miedo, sino de la experiencia acumulada tras innumerables batallas. Cada derrota le ha enseñado que incluso el guerrero más poderoso necesita elegir con inteligencia el instante en el que tensará la cuerda de su arco. La energía de este signo también transforma el fracaso en combustible. Allí donde otros conservan resentimiento durante años, Sagitario convierte cada decepción en una nueva expedición hacia un destino más elevado. Su mayor respuesta no consiste únicamente en alejarse, sino en crecer hasta alcanzar un nivel donde aquello que intentó destruirlo pierde toda importancia. Esa evolución suele desconcertar a quienes esperaban verlo atrapado en el dolor. Mientras otros continúan mirando hacia atrás, él ya está explorando horizontes que antes parecían inalcanzables. En el plano simbólico, el centauro representa la unión entre el instinto y la conciencia superior. Cuando aparece su lado más oscuro, ambas fuerzas dejan de enfrentarse y comienzan a colaborar. El instinto le advierte del peligro, mientras la mente filosófica le indica cuál es el camino para convertir esa experiencia en sabiduría. Por eso la sombra de Sagitario rara vez permanece como un estado permanente. Incluso las etapas más difíciles terminan transformándose en lecciones capaces de fortalecer su carácter. Existe además una dignidad profundamente arraigada que impide a Sagitario perseguir indefinidamente aquello que se aleja. Puede luchar con enorme intensidad por un ideal, una persona o un sueño, pero jamás hasta el punto de perder el respeto por sí mismo. Cuando comprende que una puerta ha sido cerrada desde el otro lado, dirige toda su energía hacia la búsqueda de nuevos caminos. Esa capacidad de avanzar sin permanecer encadenado al pasado constituye una de sus mayores fortalezas. La tradición astrológica contempla esta evolución como una auténtica iniciación. Cada traición, cada desengaño y cada batalla interior eliminan una parte de la ingenuidad inicial, pero también revelan un poder más profundo. El arquero deja de disparar para impresionar a los demás y comienza a lanzar sus flechas únicamente hacia objetivos que honran su destino. Entonces su fuerza ya no depende del reconocimiento externo ni de la aprobación ajena. Brota directamente de una convicción interior imposible de quebrar. Así, la sombra de Sagitario termina cumpliendo una función inesperada. No existe para destruir su esencia, sino para recordarle que incluso la luz más intensa necesita aprender a protegerse. Después de atravesar el fuego de la decepción, el arquero renace con una voluntad más firme, una visión más amplia y una determinación capaz de convertir cualquier obstáculo en el siguiente peldaño de una conquista mucho más grande.
Su auténtica victoria no consiste en derrotar enemigos, sino en impedir que la oscuridad consiga apagar el fuego sagrado que impulsa su viaje hacia un horizonte cada vez más alto. La tradición astrológica también atribuye a Sagitario una capacidad singular para distinguir entre el error y la corrupción del carácter. Mientras aún percibe honestidad en el corazón de alguien, su naturaleza expansiva busca comprender, enseñar e incluso inspirar un cambio. Pero cuando llega a la conclusión de que la mentira ha dejado de ser un accidente para convertirse en una forma de vida, algo se rompe de manera irreversible. En ese preciso instante deja de invertir energía emocional en quien considera perdido para su camino. Esa retirada absoluta puede interpretarse como una de las manifestaciones más severas de su lado oscuro, porque implica la desaparición completa de la compasión que antes ofrecía sin reservas. Desde una perspectiva simbólica, el arquero representa la capacidad de fijar un objetivo lejano y mantener la vista inmóvil sobre él, incluso cuando el terreno está lleno de obstáculos. Cuando la sombra despierta, esa misma concentración adquiere un matiz implacable. Ya no existe espacio para las distracciones sentimentales ni para las explicaciones interminables. Toda su energía se concentra en reconstruir su destino, convencido de que el tiempo dedicado a lamentarse es un tiempo robado al propósito de su existencia. En muchas interpretaciones astrológicas, Sagitario experimenta una profunda transformación cuando comprende que no todas las batallas merecen ser libradas. Existe una forma superior de vencer que consiste en abandonar el campo donde otros esperan un enfrentamiento. Esta decisión no nace del miedo, sino de una comprensión más elevada. El centauro sabe que hay enemigos cuya mayor victoria sería retener su atención. Por ello decide marcharse, llevando consigo aquello que nadie puede arrebatarle, su visión, su esperanza y su libertad. Su lado más duro también se manifiesta en la forma en que corta los vínculos energéticos. Mientras otros signos mantienen abiertas pequeñas puertas hacia el pasado, Sagitario siente la necesidad de cerrar completamente los ciclos. El fuego no solo ilumina, también purifica. Todo aquello que considera incompatible con su evolución termina reducido a cenizas para que el terreno vuelva a quedar limpio. Desde ese simbolismo nace su extraordinaria capacidad para empezar de nuevo incluso después de haber sufrido pérdidas que habrían paralizado a muchas otras personas. Existe además un orgullo espiritual muy característico de este signo. No se trata de arrogancia, sino de la convicción de que cada ser humano debe responder por sus propias decisiones. Cuando alguien intenta descargar continuamente sus errores sobre los demás o convertir a Sagitario en responsable de su propia infelicidad, la paciencia desaparece. El arquero entiende que ayudar nunca significa cargar eternamente con el peso que otro se niega a sostener. En ese momento recupera toda su fuerza y continúa avanzando sin mirar atrás. La influencia de Júpiter también impulsa a Sagitario a buscar siempre una enseñanza detrás de cada conflicto. Incluso cuando atraviesa su etapa más oscura, una parte de su conciencia sigue preguntándose cuál es el conocimiento oculto que esa experiencia viene a revelar. Esa búsqueda constante impide que la maldad termine dominando su esencia. El dolor se convierte en disciplina, la decepción en discernimiento y la pérdida en una brújula que señala un horizonte más auténtico. Resulta significativo que la sombra de Sagitario rara vez permanezca inmóvil. Si el resentimiento se prolonga demasiado, el propio fuego interior comienza a consumirlo desde dentro. Por eso necesita transformar esa energía en acción, movimiento y conquista. Viajar, aprender, iniciar nuevos proyectos, descubrir otras culturas o ampliar sus horizontes representa mucho más que una simple afición. Constituye una forma de impedir que la oscuridad eche raíces en su espíritu. Cada nuevo desafío actúa como una llama renovadora que disuelve las cenizas del pasado. En el plano más épico de la astrología, el arquero comprende finalmente que el enemigo más peligroso nunca ha sido una persona concreta, sino cualquier fuerza capaz de hacerle renunciar a su propia grandeza. La verdadera batalla consiste en impedir que la traición destruya la confianza, que el fracaso apague la ilusión o que la injusticia transforme su corazón en piedra. Ahí reside la victoria más elevada de Sagitario. No en responder con una oscuridad aún mayor, sino en dominar su propia sombra hasta convertirla en una aliada que fortalece su carácter sin destruir su nobleza. Así, el fuego que en un principio parecía destinado a arrasar con todo termina convirtiéndose en la fragua donde se forja un espíritu mucho más fuerte. El centauro emerge con una mirada más sabia, un juicio más preciso y una voluntad que ya no depende de las circunstancias. Cada herida se transforma en una marca de experiencia,
cada caída en un nuevo impulso y cada desafío en una prueba superada que lo acerca todavía más al destino grandioso que las estrellas, según la tradición astrológica, reservan para quienes nunca dejan de avanzar hacia el horizonte. Existe una dimensión menos conocida de la sombra de Sagitario que no se expresa mediante el enfrentamiento directo, sino a través de una absoluta ausencia de interés. Desde la simbología astrológica, este signo comprende que la energía es uno de los recursos más valiosos del universo y que conceder atención equivale a entregar una parte del propio poder. Cuando alguien despierta su lado más oscuro, el arquero deja de alimentar aquello que considera una carga para su evolución. No intenta convencer, no busca reconocimiento ni se esfuerza por cambiar aquello que ha demostrado resistirse a toda transformación. Esa retirada de energía resulta, en muchas ocasiones, más contundente que cualquier confrontación. El fuego de Sagitario posee además una cualidad purificadora. Mientras otros signos pueden quedar atrapados durante años en el deseo de ajustar cuentas, el Centauro siente una necesidad profunda de liberar el camino de todo aquello que obstaculiza su destino. Por ello, cuando atraviesa una gran decepción, inicia un proceso de limpieza interior que alcanza todos los aspectos de su existencia. Cambian sus amistades, sus objetivos, sus hábitos e incluso la manera de interpretar el mundo. La persona que intentó apagar su luz descubre demasiado tarde que ya no tiene acceso al mismo Sagitario, porque el antiguo ha desaparecido entre las llamas de su propia transformación. En la tradición astrológica, Júpiter representa la expansión de la conciencia. Cuando esta energía se manifiesta desde la sombra, Sagitario desarrolla una capacidad extraordinaria para observar las verdaderas motivaciones de quienes lo rodean. Las máscaras comienzan a caer con una rapidez sorprendente. Lo que antes parecía una simple intuición se convierte en una percepción casi profética de las intenciones ajenas. El arquero aprende a distinguir entre quienes celebran sinceramente sus victorias y quienes únicamente permanecen cerca mientras obtienen algún beneficio. A partir de ese despertar, la confianza deja de entregarse como un regalo inmediato. Ya no basta con las palabras ni con las promesas grandiosas. La coherencia entre lo que alguien dice y lo que realmente hace se convierte en la única medida válida. Esta nueva actitud puede parecer fría, pero responde a una sabiduría conquistada tras numerosas pruebas. Sagitario comprende que la experiencia vale más que las apariencias y que el tiempo termina revelando aquello que el discurso intenta ocultar. También aparece una independencia casi legendaria. Si antes disfrutaba compartiendo proyectos y aventuras, ahora descubre que posee la fuerza suficiente para recorrer largos caminos sin depender de la aprobación de nadie. La soledad deja de ser un castigo para convertirse en un territorio de entrenamiento espiritual. Allí fortalece su voluntad, ordena sus pensamientos y recuerda que la misión del arquero nunca consistió en seguir multitudes, sino en abrir senderos que otros aún no se atreven a recorrer. Existe igualmente un componente de destino en esta transformación. Cada traición actúa como un maestro severo que elimina una ilusión innecesaria. Cada desengaño obliga a elevar el nivel de conciencia. Desde una perspectiva épica, las heridas dejan de ser simples cicatrices y pasan a convertirse en símbolos de iniciación. El guerrero ya no combate con la ingenuidad de sus primeros días, sino con la serenidad de quien ha sobrevivido a innumerables pruebas y conoce perfectamente el valor de cada decisión. Cuando la sombra de Sagitario alcanza su máxima intensidad, surge un compromiso absoluto con la verdad personal. Aunque el mundo entero intente imponer un camino distinto, el Centauro mantiene firme la dirección de su flecha. Prefiere caminar solo antes que avanzar acompañado por quienes pretenden desviar su propósito. Esa firmeza puede ser interpretada como dureza, pero en realidad representa la fidelidad inquebrantable hacia la propia esencia. La astrología enseña que el fuego no solo destruye, también ilumina aquello que permanecía oculto entre las sombras. Por esa razón, incluso los momentos más difíciles terminan revelando capacidades desconocidas. Sagitario descubre una disciplina que ignoraba poseer, una resistencia que supera cualquier expectativa y un coraje que no depende del entusiasmo inicial, sino de una decisión consciente de seguir avanzando pese a las adversidades. Al final de este proceso, la llamada maldad de Sagitario deja de ser un impulso descontrolado y se convierte en una fuerza sometida por la voluntad. El arquero comprende que el mayor triunfo no consiste en vencer a quienes intentaron detenerlo, sino en impedir que esas experiencias alteren su misión. Su fuego recupera entonces su naturaleza más elevada. Ya no arde para consumir el pasado, sino para iluminar el camino hacia conquistas todavía más grandes, donde la libertad, la verdad y el honor vuelven a ocupar el lugar central de una existencia destinada a mirar siempre más allá del horizonte conocido.
Desde la perspectiva simbólica de la astrología, uno de los momentos más delicados en la evolución de Sagitario ocurre cuando su idealismo se transforma en desilusión. Este signo suele contemplar el mundo con la esperanza de encontrar personas, proyectos y causas que merezcan ser defendidos. Mientras esa esperanza permanece viva, su fuego alimenta el crecimiento colectivo, inspira a otros y contagia entusiasmo. Sin embargo, cuando descubre que su confianza ha sido utilizada como una herramienta para manipularlo, nace una faceta mucho más reservada y exigente. No porque deje de creer en los grandes ideales, sino porque aprende que no todos merecen conocer la intensidad de su luz. En ese proceso aparece una fortaleza psicológica que pocos imaginan. Sagitario deja de reaccionar a cada provocación porque comprende que responder a todo equivale a desperdiciar un tiempo precioso. El arquero empieza a seleccionar cuidadosamente las batallas que realmente afectan a su destino. Muchas personas interpretan ese silencio como indiferencia, cuando en realidad es el resultado de una disciplina interior que prioriza el futuro sobre los conflictos pasajeros. Su energía deja de dispersarse y comienza a concentrarse como una flecha tensada durante largo tiempo antes de alcanzar el blanco. La influencia de Júpiter impulsa además una evolución filosófica muy profunda. Incluso en sus momentos de mayor oscuridad, Sagitario intenta comprender el sentido oculto de las pruebas que atraviesa. Cada obstáculo se convierte en una enseñanza sobre la naturaleza humana. Aprende a reconocer la diferencia entre quienes hablan desde el miedo y quienes actúan desde la autenticidad. Esa capacidad de observar con perspectiva termina convirtiéndose en una de sus mayores armas, porque ya no necesita confiar únicamente en las apariencias. La experiencia le permite leer aquello que permanece invisible para otros. También se fortalece su capacidad para romper con todo aquello que limita su expansión. Desde un punto de vista astrológico, el fuego de Sagitario nunca acepta permanecer demasiado tiempo encerrado. Si una situación comienza a consumir su alegría, su creatividad o su libertad, tarde o temprano buscará una salida. Cuando su lado más sombrío despierta, esa decisión llega sin vacilaciones. Cierra puertas que parecían imposibles de cerrar y continúa avanzando con la determinación de quien sabe que ningún paisaje nuevo puede descubrirse permaneciendo atado al pasado. Otro aspecto poco explorado es la relación entre la sombra de Sagitario y el orgullo de la propia palabra. Este signo concede un enorme valor a la sinceridad. Cuando promete algo, espera que ese compromiso tenga el mismo peso para los demás. Si descubre una traición reiterada o una cadena de engaños deliberados, interpreta que no solo ha sido vulnerada una relación personal, sino un principio fundamental sobre el que construye su visión del mundo. Esa percepción explica por qué ciertas decepciones producen una ruptura tan definitiva. No es únicamente una cuestión emocional, es una fractura en el código de honor que guía su existencia. Existe igualmente un despertar de la autosuficiencia. Sagitario comprende que depender excesivamente de la aprobación ajena representa una limitación incompatible con su destino. La soledad deja de intimidarlo y comienza a verse como un territorio donde recuperar fuerzas, redefinir metas y escuchar la voz de su intuición. En ese espacio interior descubre que las mayores conquistas nacen primero en el espíritu antes de manifestarse en la realidad. Desde una visión épica, el centauro atraviesa entonces una auténtica prueba iniciática. Las heridas dejan de simbolizar derrotas y pasan a convertirse en marcas de experiencia. Cada desengaño fortalece su discernimiento, cada obstáculo perfecciona su puntería y cada desafío afianza una voluntad que ya no depende de las circunstancias favorables. El fuego interior aprende a arder con mayor control, sin consumir innecesariamente su propia energía. Finalmente, la sombra de Sagitario cumple una función trascendente: destruir la ingenuidad sin destruir la nobleza. Ese equilibrio constituye una de las lecciones más elevadas atribuidas a este signo. El arquero ya no entrega su confianza sin observar, pero tampoco renuncia a creer en los ideales que dan sentido a su camino. Conserva intacta la capacidad de soñar, aunque ahora protege esos sueños con la sabiduría de quien ha comprendido que la verdadera fortaleza no consiste en endurecer el corazón, sino en mantenerlo limpio mientras la voluntad se vuelve tan firme como una montaña y la mirada continúa apuntando hacia horizontes donde solo llegan quienes jamás permiten que la oscuridad venza su espíritu. Hay una faceta de la sombra de Sagitario que pocas veces se menciona y que, desde el simbolismo astrológico, está relacionada con su extraordinaria memoria espiritual. Aunque este signo suele dar la impresión de olvidar rápidamente los conflictos porque siempre está mirando hacia el futuro, en realidad conserva una huella muy profunda de las experiencias que marcaron su evolución.
No recuerda cada detalle por deseo de venganza, sino porque cada prueba se convierte en una enseñanza grabada en su conciencia. Cuando alguien despierta su lado más severo, difícilmente volverá a recibir el mismo nivel de confianza que tuvo en el pasado. El perdón puede llegar, pero la inocencia nunca regresa exactamente igual. El centauro representa el dominio de la parte instintiva mediante una visión superior. Sin embargo, cuando su oscuridad emerge, ambos aspectos trabajan juntos de una forma sorprendente. El instinto detecta el peligro antes de que sea evidente, mientras la inteligencia jupiteriana analiza el panorama completo. Esa combinación convierte a Sagitario en un estratega mucho más profundo de lo que aparenta. Su naturaleza espontánea no desaparece, sino que aprende a protegerse sin perder su esencia. Después de cada decepción desarrolla una percepción más aguda para distinguir las intenciones auténticas de las apariencias cuidadosamente construidas. También cambia su relación con el tiempo. Mientras otros buscan respuestas inmediatas, Sagitario comprende que el universo posee sus propios ritmos. Cuando considera que alguien ha actuado con mala fe, no siente la necesidad de intervenir constantemente para demostrar quién tenía razón. Confía en que el paso del tiempo terminará revelando aquello que permanece oculto. Esa confianza nace de la influencia de Júpiter, planeta asociado con la justicia, el aprendizaje y las consecuencias naturales de los actos. Desde esta visión simbólica, el arquero entiende que muchas victorias no necesitan ser proclamadas, porque la realidad acaba hablando por sí misma. Existe además un profundo rechazo hacia cualquier forma de esclavitud emocional. La sombra de Sagitario aparece con fuerza cuando percibe intentos de manipulación, chantaje o control. Para este signo, perder la libertad equivale a perder una parte esencial de su identidad. Por ello, cuanto mayor es la presión que recibe, mayor es el impulso de romper las cadenas y avanzar hacia territorios desconocidos. Esa reacción puede parecer extrema, pero responde al instinto de preservar aquello que considera el mayor de los tesoros, la posibilidad de elegir su propio camino. En el plano épico, cada conflicto fortalece su espíritu aventurero. Allí donde otros levantarían murallas, Sagitario abre senderos. La adversidad deja de ser un obstáculo y se transforma en una invitación a descubrir una versión más poderosa de sí mismo. El fuego mutable no permanece inmóvil frente a las cenizas, utiliza ese mismo terreno para sembrar nuevos proyectos, nuevas alianzas y nuevos sueños. Esa capacidad de reconstrucción convierte cada caída en el inicio de una conquista más ambiciosa. Otro aspecto poco explorado es que la sombra de Sagitario también le enseña el valor del silencio. Con frecuencia se asocia a este signo con la franqueza y la necesidad de expresar todo lo que piensa. Sin embargo, cuando madura espiritualmente descubre que existen verdades que no necesitan ser pronunciadas para demostrar su fuerza. Aprende que guardar silencio en el momento adecuado puede representar un acto de poder mucho mayor que pronunciar un discurso interminable. El arquero comprende que no toda batalla merece una explicación y que algunas respuestas alcanzan su máxima contundencia cuando se expresan mediante acciones. La astrología también atribuye a Sagitario una notable capacidad para renacer después de las grandes decepciones. Mientras la sombra destruye las ilusiones falsas, el fuego interior conserva intacta la esperanza en un propósito superior. Esa diferencia resulta fundamental. No se aferra a personas, circunstancias o lugares concretos, se aferra a la certeza de que siempre existe un horizonte más amplio esperando ser conquistado. Esa convicción impide que el resentimiento se convierta en su hogar permanente. Al final, la llamada maldad de Sagitario no representa un destino inevitable, sino una etapa de aprendizaje en la que el fuego prueba su propia resistencia. El arquero comprende que la verdadera grandeza no consiste en endurecerse hasta perder toda sensibilidad, sino en aprender a proteger aquello que realmente importa sin renunciar a la nobleza que define su esencia. Su mayor triunfo no es demostrar que puede destruir, sino evidenciar que ninguna traición, ninguna injusticia y ningún desafío son capaces de apagar la llama que lo impulsa a seguir ascendiendo. Cada cicatriz se convierte en una estrella más dentro de su propio firmamento, recordándole que las pruebas no llegaron para detener su viaje, sino para convertirlo en un guerrero cuya fuerza nace de la sabiduría y cuya mirada continúa fija en un destino cada vez más elevado. Existe otra manifestación simbólica de la sombra de Sagitario que aparece cuando comprende que la compasión no siempre produce transformación. Durante gran parte de su recorrido vital, este signo cree que toda persona puede cambiar si encuentra el conocimiento adecuado, la inspiración correcta o una oportunidad para redescubrirse. Esa confianza nace de la influencia expansiva de Júpiter,
que impulsa a buscar el crecimiento incluso en quienes parecen haber perdido el rumbo. Sin embargo, las grandes pruebas enseñan al arquero que existen voluntades decididas a permanecer inmóviles. Ese descubrimiento marca un antes y un después. La energía que antes dedicaba a rescatar a otros comienza a dirigirla hacia el cumplimiento de su propia misión. Desde ese momento, Sagitario desarrolla una capacidad extraordinaria para establecer límites sin experimentar culpa. Comprende que proteger su fuego interior no constituye un acto de egoísmo, sino una condición indispensable para continuar iluminando su propio camino. La sombra le enseña que permitir constantemente el abuso también significa faltar al respeto a los dones que el universo ha depositado en su espíritu. Así nace una firmeza serena que ya no necesita justificarse ante nadie. En el plano astrológico, el arquero simboliza la búsqueda permanente de una cima cada vez más alta. Cuando despierta su lado más severo, esa necesidad de ascender se vuelve aún más intensa. Cada traición deja de interpretarse como un castigo y empieza a contemplarse como un filtro del destino. Permanecen únicamente quienes son capaces de caminar a la misma altura moral y espiritual. Los demás se quedan atrás sin que exista la necesidad de expulsarlos. Simplemente dejan de poder seguir el ritmo de una conciencia que continúa expandiéndose. También se fortalece una virtud silenciosa, la capacidad de soportar el aislamiento temporal sin abandonar los propios principios. Muchas personas modifican sus valores para evitar la soledad o conservar la aceptación del grupo. Sagitario, cuando ha atravesado suficientes pruebas, elige el camino contrario. Prefiere caminar durante un tiempo sin compañía antes que renunciar a aquello que considera verdadero. Esa decisión no nace del orgullo, sino de una profunda lealtad hacia sí mismo. El centauro entiende que toda conquista auténtica exige momentos de travesía en solitario. Otro aspecto poco desarrollado es la manera en que la sombra transforma su intuición. Después de sufrir decepciones importantes, Sagitario deja de escuchar únicamente las palabras. Aprende a observar los gestos, la coherencia, la constancia y las pequeñas acciones que revelan el auténtico carácter de las personas. Su percepción se vuelve mucho más refinada. Lo que antes aceptaba con entusiasmo ahora pasa por un proceso de observación paciente. Esa evolución no apaga su optimismo, sino que le proporciona una base mucho más sólida sobre la cual construir nuevas relaciones y nuevos proyectos. En la dimensión épica del simbolismo astrológico, cada enemigo representa una prueba destinada a fortalecer una virtud específica. Algunos despiertan el coraje, otros la prudencia, otros la paciencia. Por eso Sagitario termina comprendiendo que incluso quienes intentaron perjudicarlo participaron, sin saberlo, en la construcción de un espíritu más resistente. Las adversidades dejan de ser vistas como obstáculos personales y pasan a formar parte del entrenamiento de un guerrero cuya verdadera batalla consiste en conquistar su propio potencial. La influencia del fuego mutable también impide que permanezca inmóvil demasiado tiempo contemplando las ruinas del pasado. Incluso cuando atraviesa etapas de gran intensidad emocional, comienza a sentir una llamada interior hacia nuevos desafíos. Esa voz le recuerda que el horizonte sigue existiendo más allá de cualquier decepción. Ninguna derrota tiene la capacidad de definir completamente a quien nació para explorar territorios desconocidos. La esencia de Sagitario siempre encuentra un motivo para volver a levantarse y tensar nuevamente el arco. Con el paso del tiempo, la sombra deja de ser una amenaza y se convierte en una maestra. Gracias a ella, el arquero aprende a combinar entusiasmo con discernimiento, generosidad con límites y valentía con prudencia. Descubre que la verdadera fuerza no consiste en permanecer siempre abierto a todo, sino en saber cuándo abrir las puertas y cuándo cerrarlas para proteger aquello que posee un valor sagrado. Así, el fuego de Sagitario alcanza una nueva dimensión. Ya no es una llama impulsiva que consume todo a su alrededor, sino una hoguera firme que resiste el viento, las tormentas y la oscuridad sin perder su capacidad de iluminar. El guerrero comprende que su mayor victoria nunca fue derrotar a quienes intentaron apagar su luz, sino convertir cada experiencia difícil en una fuente de sabiduría. Desde esa altura espiritual, ninguna traición logra detener su marcha, porque cada desafío alimenta una voluntad todavía más poderosa y una convicción inquebrantable de que el destino pertenece a quienes avanzan con el corazón libre y la mirada siempre dirigida hacia las estrellas.